Muy buenas y bienvenidos una semana más a Con Tinta Roja. Muchas gracias por estar presente en este último programa de la temporada, porque nos despedimos hasta septiembre. Este va a ser nuestro último programa y después del verano volveremos pues con la fuerza que nos da estar un tiempo más relajado. En el programa de hoy vamos a contar con Carlos Sánchez Mato. Él es responsable de políticas económicas de Izquierda Unida. Fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid en el mandato de Manuela Carmena y en el 2019 pues decidió presentarse por la plataforma Madrid en Pie a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Con él vamos a hablar de asuntos económicos, de los asuntos económicos que él entiende que deben llevarse a cabo para salir de esta crisis en el país, y también vamos a hablar de política. Evidentemente no podemos dejar de pasar la oportunidad de hablar con él de la actualidad política de los partidos. También vamos a tener hoy, como arrancamos la semana pasada, a Judit Aros, la comentarista, nuestra colaboradora catalana, que nos ofrecerá pues su opinión sobre un tema concreto de actualidad política. Y con ella vamos a empezar el programa. Vamos a empezar con Tinta Roja con la opinión de Judit Aros. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy me gustaría hablaros de una mujer a la que no había tenido el placer de conocer ni había oído hablar de ella, pero ha sido realmente un descubrimiento. Me tiene totalmente flipada. Sí, me refiero a Yolanda Díaz. En mi opinión, es la mejor ministra de Trabajo que hemos tenido en este país nunca antes. Y dudo podamos tener nunca después, o al menos se lo ha puesto muy difícil a su futuro sucesor o sucesora. Como ministra está sobradamente preparada. Habla claro, con un lenguaje llano, con datos objetivos. Se conocen las competencias, la ley con sus artículos, fechas, las empresas e ilegalidades cometidas por cada una de ellas. No le hace falta ningún guión, ni escrito ni en iPad. Le sobra y le basta su convicción para decir todo lo que tiene que decir con una contundencia pasmosa. Es elegante en sus tascas y demoledora con sus oponentes. Resumiendo, impecable e implacable. En menos de 6 meses de gestión ha conseguido más que sus predecesores en toda una legislatura. Me gustaría recordar que en el momento de más crispación social y política, o sea, en plena pandemia, alcanzó el acuerdo sobre los ERTE. Consiguieron derogar el artículo que permitía despedir a personas de baja médica y los despidos masivos. Y seguramente me dejo algún que otro dato. Actualmente ha logrado por lo menos 2 veces el respaldo de la patronal y los sindicatos, consiguiendo acuerdos para la reactivación económica. Ahí es nada. Y pienso, ¿qué más se puede pedir? Para mí es atómica y me gustaría que en un futuro esta maravilla de mujer fuera candidata a la presidencia. No sé qué pensaréis vosotros, pero si fuera así, seguro que yo votaré por ella. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y hasta la semana que viene. Pues comenzamos la entrevista con Carlos Sánchez Mato. Él es responsable de política económica de Izquierda Unida, fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid en la etapa de Manuela Carmena y también fue candidato a la alcaldía en 2019 por Madrid. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Luciano. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, porque para nosotros es un honor tenerte aquí y que nos cuentes la opinión de los asuntos que te vamos a tratar hoy. Es mutuo el honor. Muchas gracias. Pues comenzamos. Bueno, hemos visto que cuando tienes que lanzar una opinión no eres de los que suele callarte, sueles lanzarla sin ningún tipo de problema y además suelen ser bastante contundentes pese a quien le pese. Y en este caso, bueno, te seguimos por Twitter, hemos visto también algunas entrevistas y en algún periódico digital que también expresas tu opinión. Bueno, que tienes otra opinión acerca de cómo salir de esta crisis después del COVID. Yo creo que en este caso la opinión contundente es bastante generalizada
incluso, si me permites indicar, por parte de economistas del Fondo Monetario Internacional o de instituciones internacionales de la OCDE, por ejemplo, ¿no? Lo que hace, en este caso, ser conscientes de que cuando hay cataclismos como la emergencia sanitaria y posteriormente económica del COVID-19, se produce ese milagro enorme de que los economistas de derechas se hacen de izquierdas de una manera muy rápida, ¿no? Por lo tanto, en este caso, no tengo la sensación de haber planteado, ni por supuesto personalmente, ni desde el ámbito de mi organización política Izquierda Unida, ni del espacio político de Unidas Podemos, nada especialmente revolucionario. Cuando se produce un shock como el que actualmente estamos viviendo, un parón de la economía, cuidado, que es verdad que tiene un motivo sanitario, pero que ya antes de la existencia del COVID-19 entre nosotras y nosotros, ya había síntomas claros de agotamiento, de un crecimiento extremadamente débil de la economía mundial, ¿vale? Bueno, pues cuando se produce una situación así, solamente hay una forma de poder paliar las consecuencias e intentar estimular de nuevo el crecimiento económico. Solo hay una, y es la intervención pública de manera masiva. Y quien diga lo contrario, simplemente falta la verdad, falta el conocimiento histórico y, sobre todo, falta al análisis de la realidad actual. ¿Alguien piensa que hay otra forma de actuar en un momento en el que, por ejemplo, se produce una situación sanitaria como lo que ha dado lugar a estas circunstancias de estos meses y una paralización económica absolutamente indispensable para evitar una sangría masiva, mayor todavía de la que se ha producido, que sea la acción colectiva a través del Estado y las administraciones públicas la que responda ante esa situación? Nadie lo entiende. De hecho, hasta los más liberales reclaman la actuación del Estado en esas circunstancias. Por lo tanto, lo que hemos planteado ha sido que para salir del shock económico en el que estamos, la única forma, es con una intervención masiva desde lo público, pero no con pequeñas gotas, sino con intervenciones, yo utilizaba el término descomunales, enormes, como nunca se han visto antes. ¿Por qué? Porque estamos ante un parón de la economía que se puede llevar por delante de manera muy sencilla, pues una inmensa capacidad de tejido productivo, de empresas que estaban ya en una situación de enorme debilidad y de una economía que, no nos olvidemos, funcionaba y crecía porque estaba dopada, utilizando doping de los bancos centrales, o sea, teniendo unos gastos financieros que tienen que ver con la intervención masiva de las políticas monetarias de los bancos centrales. Por lo tanto, es imprescindible actuar de manera, bueno, pues ya digo, con un impulso muy potente. Y eso es lo que se ha producido hasta ahora de manera solamente parcial. Cuando decías que soy crítico porque hay que ir más allá. Lo que se ha hecho es muy importante, pero hay que ir más allá. Eso le leíamos, por ejemplo, que reclamaba la intervención que se le devolviera al Estado el rescate económico, por ejemplo, a la banca, ¿no? Bueno, pero va por otro camino. Complemento un poco lo que me preguntabas en primera instancia y te respondo a lo de la banca. Son dos temas, en este caso, que son diferentes. Hay un planteamiento y es cómo respondemos a la situación de crisis actual. El gobierno actual, el gobierno de coalición, y gracias a la presencia de Unidas Podemos, pues ha respondido de una manera radicalmente diferente a como se hizo en la crisis de 2007-2008. Radicalmente diferente. En vez de retirar los estímulos y retirar la intervención y realizar recortes, precisamente se está haciendo lo contrario, en una magnitud muy importante. En torno a unos 25.000 millones de euros adicionales a la economía ha inyectado la administración pública. Y eso es una inyección muy considerable, pero insuficiente. Se va a revelar insuficiente. Nuestro planteamiento es que esa inyección, ese estímulo, debía ser pues en torno a 7 veces esa cantidad. Fijaros. Y simplemente por una sencilla razón. Por todos los analistas económicos están haciendo vaticinios, nosotros, yo concretamente he hecho los míos y no se diferencian mucho de los que realiza el Banco de España en cuanto a caída del Producto Interior Bruto y lo que eso supone de menor recaudación fiscal, de menor capacidad de las economías familiares y empresariales para responder a sus compromisos,
del consiguiente problema que eso supone cuando impagan sus créditos porque no tienen dinero para poder abonarlos. Ese tipo de situaciones lo que requieren es una actuación pública, ya digo, brutal, enorme. Y solo con la caída que está estimada del Banco de España, o la que prevé el Fondo Monetario Internacional o la Organización Internacional del Trabajo, si la intervención se queda en los 25.000 millones de euros, será insuficiente. Será algo parecido, si me permitís la expresión, al primer intento que tuvo Rodríguez Zapatero allá en 2008, cuando hizo eso que se llamó el Plan E de las rotondas, que la gente dice la rotonda, la rotonda. Bueno, pues eso fue echar una cucharada de azúcar en el océano. Y así no puedes endulzar el océano. Para endulzar el océano tienes que ir con maquinaria pesada, no con una cucharilla de azúcar. Bueno, pues los 8.000 millones de euros de entonces a la economía no consiguieron nada. Bueno, los 25.000 millones de euros de ahora sí consiguen cosas, pero son insuficientes para el objetivo que se pretende. Por tanto, hay que ir mucho más allá. Otra cosa es cuando se plantea que hay que intervenir de manera masiva, lo que primero te dicen los economistas liberales es que no hay dinero, que no se puede porque la hacienda pública no tiene dinero. Entonces algunos, de manera provocadora, sí, lo reconozco, decimos, ¿cómo que no hay dinero? Lo que ocurre, claro que hay. Lo que hay que hacer es saber dónde buscarlo. Las entidades bancarias han sido rescatadas, todas ellas, no las cajas, todas, con intervenciones masivas, con ayudas en capital, con liquidez, con préstamos del Banco Central Europeo, con garantías enormes que se han prestado por parte de las administraciones públicas, con créditos fiscales. Todo eso ha permitido salvar a las entidades bancarias. Y las entidades bancarias más grandes, durante la última década, no han pagado ni un euro de impuestos sobre sociedades cuando han tenido 84.000 millones de euros de beneficios netos. No nos parece justo y, sobre todo, nos parece especialmente, en este caso, vergonzoso que cuando hay una conferencia de grandes empresarios de la COE, recientemente los ejecutivos bancarios defiendan que no es, pues no es buen momento, utilizo casi los mismos términos que usaron ellos, para subir los impuestos. ¿Habría algún momento bueno para estos que están acostumbrados a escaquearse y no pagar para poder incrementarles los impuestos? Y yo humildemente sugería una opción que tenemos, dado que utilizan un impuesto de sociedades con más trampas que una película de chinos, que decía mi abuela, pues vamos, hay otras opciones. Hay un impuesto a los depósitos que simplemente con que el aval que estamos dando a los depósitos bancarios por parte de las administraciones públicas le cobráramos el 1%, simplemente con eso, pues recuperaríamos el rescate bancario en 6 años y medio. Mi planteamiento es provocador porque lo que está diciendo es que el dinero está. Lo que ocurre es que está en unos bolsillos no precisamente proclives a arrimar el hombro. Y ante esta provocadora propuesta, ¿cree que el gobierno se va a atrever a llevarla a cabo? No, el gobierno no lo va a hacer, estoy absolutamente seguro, pero el gobierno no lo va a hacer porque en este caso no es presidente del gobierno, yo qué sé, pues Pablo Iglesias o Alberto Garzón, o no es presidenta Irene Montero, o no es presidenta Yolanda Díaz. Si fueran ellos, no tengo ningún problema, no tengo ninguna duda en que se haría, pero la correlación de fuerzas es la que es. Y en este caso, quien tiene la llave de los impuestos, pues no quiere darle ninguna mala noticia, en este caso el Partido Socialista no quiere darle ninguna mala noticia a las grandes entidades bancarias ni a las grandes empresas. Es evidente que, bueno, pues están a otra cosa y es absolutamente lógico que esto ocurra. Cada fuerza política tiene su historia, tiene sus planteamientos y absolutamente respetable el que quiera reformas profundas en la sociedad del Estado español, pues no puede pensar que esas reformas profundas las va a hacer el Partido Socialista, a no ser que sean empujadas por una movilización social y por una lucha en las calles que, por otra parte, me atrevo a decir que es imprescindible para que el gobierno le vaya bien. El PSOE no lo va a hacer por las buenas, lo tendrá que hacer empujado
y acogotado por la mayoría social. Empujado por su socio de gobierno en este caso, se han llevado medidas. Claro, evidentemente. Sí, pero la fuerza política que tiene el espacio político del que yo formo parte, pues suma 35 diputadas y diputados y, bueno, pues es muy significativa, es decisiva, pero no cambia el equilibrio de fuerzas, y para que se cambie el equilibrio de fuerzas, pues tienen que pasar cosas, pues de alguna manera, para que nos entendamos, como lo que ha ocurrido con el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital era algo que llevábamos en nuestro acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, que nosotros hubiéramos querido que fuera incluso más amplio, más sólido y con más dotación presupuestaria, pero que sería absolutamente, iba a decir, ridículo y pretencioso el que pensáramos que los 35 diputados y diputadas han sido los que han arrancado eso. Fijaos, no le quiero quitar los méritos al compañero Pablo Iglesias ni al resto de mis compañeros y amigos. No, lo que quiero decir es que las circunstancias sociales han hecho que eso haya sido una demanda que haya trascendido la propia lucha de mis compañeros y compañeras. Solo cuando eso ocurre, entonces es cuando se cambia el fiel de la balanza. Precisamente eso es lo que hay que intentar conseguir en cosas como la reforma fiscal y otros muchos detalles. Cuando nos dicen que nos tenemos que conformar con recaudar pues 75.000 millones de euros menos que la media de la eurozona, con respecto a la riqueza que tenemos, bueno, pues algunos y algunas decimos, eso no puede ser. Y sobre todo, no solamente no puede ser y no lo debemos consentir, sino que eso no nos lo pueden hacer tragar al mismo tiempo que ya empiezan a adivinarse las sombras de quienes plantean que dentro de un poquito de tiempo lo que habrá que hacer es recortar servicios públicos, porque todos estos gastos adicionales que han tenido que realizarse por el COVID-19, pues son gastos que luego habrá que sacarlos de reducir la educación, de reducir la sanidad o de reducir la atención a mayores. Y eso hay que decir claramente que, bueno, primero que no va a ocurrir, no lo vamos a permitir, y que si ocurre, pues contarán con no solamente una oposición absolutamente brutal por nuestra parte, sino además con una resistencia civil, porque ya hemos visto los resultados que tiene el desmantelamiento de las políticas públicas. ¿Estoy relacionando con eso el desmantelar las políticas públicas con que fallezcan personas? Pues sí, directamente. Y con eso no estoy diciendo que todas las muertes se puedan evitar, ni que una pandemia que además ha afectado a todo el conjunto del planeta, pues no pueda llevarse por delante a muchísima gente. Pero que no haya recursos sanitarios para hacer frente a algo, lo que hace es responsabilizar a quienes tenían que haber hecho provisión de esos recursos sanitarios. Y parece que hay una conciencia generalizada de que no hay ningún tipo de problema por tener blindados o aviones de guerra sin utilizar, afortunadamente, sin utilizar, y para los que se gasta un montón de dinero, y parece que tener UCIs paradas por si hay una pandemia es un disparate económico. Bueno, pues yo quiero, permíteme la chulería, yo quiero muchas UCIs paradas, muchos respiradores parados y mucho personal parado, parado me refiero, contratado para si se produce una situación de emergencia sanitaria. Y no puede ser que se mercantilice la atención a los mayores y que se haga negocio con ellos, porque luego pasa lo que ha pasado en las residencias de muchos lugares del Estado, que cuando se hace negocio con los mayores, los que pierden son los mayores. Y eso no se puede consentir. ¿Qué habría pasado si hubiera habido recursos? Pues entre otras cosas que yo no podría estar diciendo esto. Si nosotros tuviéramos unos recursos presupuestarios en la media de la Unión Europea, de la que formamos parte, yo no podría estar diciendo que había recursos inferiores. Pero es que los había inferiores. Y lo que se ha traducido de esa situación es que ha habido peor atención. ¿Cuántas personas han fallecido por esa situación? No lo sé. Pero lo que sí que ocurre es que lo que tenemos que plantearnos es que en el futuro eso no puede volver a ocurrir jamás. Una pandemia puede ocurrir. ¿Una insuficiente dotación de recursos económicos? No. ¿Crees que bueno, ahora Pedro Sánchez está trabajando en Europa para conseguir una reestructuración económica? ¿Crees que eso nos va a perjudicar a España a la larga? ¿Crees que nos va a pasar como
pasó a Grecia, que al final vamos a tener aquí a los hombres del euro. No, a ver, el problema es que yo voy a echar un jarro de agua fría a las expectativas. En este caso, lo que debería ser la Unión Europea, que es una acción conjunta y solidaria para actuar ante la mayor emergencia de la historia reciente y desde luego de la historia de la Unión Europea, pues se va rebajando semana tras semana el alcance del plan. El alcance del plan que proponía en este caso el gobierno español, entre otros, pues ya fue considerablemente rebajado a las expectativas que indicaba el plan de la Comisión. Y por lo que parece, en esta semana se están ya haciendo circular papeles por el presidente del Eurogrupo, Michel, pues a los diferentes gobiernos, en el que ese importe inicial de 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 millones de euros eran transferencias directas y el resto préstamos. Cuidado, puede parecer mucho, pero es en 7 años y para un montón de países. O sea, no estamos hablando de que por ejemplo, para el Estado español, que era uno de los más beneficiados en este tipo de esquema planteado por la Comisión, estamos hablando de unos 20.000 millones de euros al año. Y claro, puede parecernos mucho, pero no supone más que el 1,5% del PIB anterior a la crisis. O sea, no pensemos que van a llover los billetes. Bueno, pues parece que Michel está planteando un recorte considerable en esa cantidad. Entonces, bueno, pues viene a ser pues, volver a ser inoperantes o incapaces de enfrentar las crisis como hay que hacerlo. En este caso, con la actuación del Banco Central Europeo, que no estamos hablando, iba a decir, hay gente que dice, es que eso es gastar el dinero que no se tiene. Cuidado, se han generado 1,3 billones con B de euros para, en estos últimos meses, rescatar de nuevo al sistema bancario. Eso ha pasado en estos 6 últimos meses. 1,3 billones de euros. Y sin embargo, se está racaneando sacar la mitad de esa cantidad para entregárselo a los gobiernos para que pueda haber dotación de recursos sanitarios, para que pueda haber planes de empleo, para que pueda reconstruirse la economía. ¿Pero de qué estamos hablando? No hay ningún problema en rescatar con la pólvora de todos, no la del rey, a los bancos. Y ni siquiera la mitad se es capaz de poner a disposición de los gobiernos para que puedan actuar en esta fase con políticas públicas. Bueno, pues si el plan finalmente vuelve a ser rebajado, no servirá para nada. No se resolverá el problema y, además, me atrevo a anticipar una cosa que es muy, muy negativa, es que el proyecto europeo implosionará. Porque en una circunstancia de esas, solo lo que se hace de esa manera es poner autopistas al fascismo y también a las posiciones bueno, pues de quienes son algo más que euroescépticos y que lo que plantean es que para qué sirve pertenecer a un club en el que cuando más arrecia la tempestad te quitan el paraguas. Sin embargo, hemos visto que en Inglaterra, Reino Unido, decía que quería apoyarse otra vez en la Unión Europea para esto de la vacuna, ¿no? O sea, que al final, como que quieren buscar el paraguas también, ¿no? Que al final... Parece... No, pero si lo adecuado, si yo os lo aseguro, soy profundamente europeísta, pero claro, con unas bases, en este caso, que beneficien bueno, pues al conjunto de los pueblos de Europa. Esto no es un tema de países. No es, o sea, es verdad que al final terminamos todos y todas diciendo, pues es que los países esos que llaman o se hacen llamar a sí mismos frugales, Holanda, que sea Alemania, que no, que son los ricos de Alemania, los ricos de Holanda, de la manita con los ricos de España, que pretenden que la salida a esta crisis sea similar a la salida anterior. Y la salida anterior lo que nos dejó fue una Unión Europea devastada, en lo económico y en lo social. Hoy se ha publicado precisamente el informe que realizó el relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza y derechos humanos, Philip Alston, australiano, que en 21 páginas publicadas, ya os aconsejo su lectura, en el día de hoy, hace una radiografía absolutamente letal para un país como este, porque nos pone la cara colorada. Nos dice que la gente
más de un 21% de la gente se ha sentido, de hecho, abandonada por las administraciones públicas en el periodo de 2007 en adelante. De hecho, hay una cuarta parte de la población de este país que no había alcanzado en marzo, antes del confinamiento, la renta que tenía antes de 2007. O sea, esa salida de la crisis fue para algunos, pero la inmensa mayoría de la gente quedó tocada y una cuarta parte de la población quedó peor. Si queremos volver a seguir cavando y a utilizar las mismas recetas que se revelaron tan profundamente injustas, pues lo que estaremos haciendo es generando las condiciones para el conflicto, para un conflicto muy grave, que puede acabar bien o mal, puede acabar con que la gran mayoría social consiga torcer el timón, tanto del Estado español como de la Unión Europea, si se pretenden implantar políticas austericidas, pero también puede acabar peor. Claro, Yo creo que lo inteligente sería no permitir, no dar lugar a que la gente lo pase mal. Yo recuerdo un poco cuando la crisis esta del 2008, ¿no?, en adelante, cómo surgía, de hecho, el 15M, ¿no? Surgía a partir de esta política de austericidio. Esto no da que pensar que pueda surgir otro 15M, pero del sentido contrario, de lo que está pasando en muchos países. Hay un auge de la extrema derecha que en este país también lo estamos sufriendo. A eso me hacía referencia. Lo que yo digo es que la gente utiliza las organizaciones políticas y la presencia en la actividad política en sentido amplio, pues como una forma de solucionar sus problemas. Si las herramientas políticas no funcionan, más nos vale preocuparnos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando encima además estamos hablando ante cosas que tienen solución, porque que nos digan con toda la cara del mundo de que no, que en este país no se puede tener la media de presión fiscal que la eurozona, la media, ¿eh? Fijaros, yo reclamo la de Francia. La de Francia supondría que tendríamos cada año 156.000 millones de euros más de ingresos para hacer gasto público. Y que nos digan que ha tenido que haber una batalla brutal. Han tenido que sufrir mis compañeras y compañeros en el Consejo de Ministros lo que no está en los papeles para poder arrancar un presupuesto que no llega a los 4.000 millones de euros. Cuando existe esa enorme capacidad de, en este caso, de que haya contribución por parte de quienes más tienen, pues bueno, pues la gente tiene tendencia a cabrearse cuando descubre ese tipo de cosas. Y como decía antes, la salida ante el cabreo puede ir por el buen camino o por el mal. Lo que quiero decir es que hay que intentar evitar ese tipo de situaciones. Y en este caso, lo más inteligente sería que, entre otras cosas, hubiera recursos suficientes para mejorar la vida de la gente, porque es posible. Hay cosas que son inevitables. Nadie puede decirnos, cómo acelerar o de qué manera podemos tener un remedio para una enfermedad. Ya nos gustaría que eso dependiera solo del dinero. Ahora, si no hay investigación, y en este caso se ve muy claro, si no hay investigación, entonces descarta que la vacuna vaya a aparecer pues por una casualidad divina, ¿no? No. Es condición necesaria el que haya más recursos públicos para que los mayores estén bien atendidos, pero no solo es suficiente eso, hace falta más cosas. Pero si no hay atención adecuada desde el punto de vista presupuestario, lo que te puedes esperar normalmente es lo que ocurre, es una mala atención de nuestras decisiones. ¿Queremos eso para el futuro? Desde luego, mi esquema mental y político cuadra que se pueda consentir en una situación actual cuando todavía, iba a decir una burrada, pero es así, cuando hay muchos cadáveres calientes todavía, no puede consentirse que, en este caso, se esté planteando que no hay que invertir en muchísima más medida en atención sanitaria. Y en atención sanitaria pública, por descontado. Y cuando estamos en este punto, te desvío un poco el tema, pero va también en esta línea. Claro, pensamos en que puede venir por el buen camino la solución o por el mal camino, pero bajo mi punto de vista, supongo que bajo el tuyo también, el buen camino nos van a traer las políticas sociales y las políticas que estás hablando. Eso supone que para que eso se lleve a cabo vamos a necesitar una unidad de los partidos de izquierda.
últimamente vemos mucha división en los partidos de izquierda y mucha unidad en los partidos de derecha. Es decir, las tres derechas se ponen siempre de acuerdo cuando es necesario, pero en la izquierda siempre hay como una amalgama de colores en los que elegir, que al final hace, bueno, que en cierto modo la ley que tenemos electoral en España hace que no podamos confluir todos al final y tengamos los problemas que estamos teniendo para llevar políticas sociales a cabo. ¿Cómo ves toda esta división que hay ahora en España, que se está produciendo además a modo autonómico en muchos sitios también? Por ejemplo, yo hablo desde Cádiz, ¿no? Y aquí en Andalucía ha habido una división muy grande que, bueno, no sabemos qué consecuencias va a tener para la izquierda. Y a nivel nacional, bueno, pues ya se ha visto que en cierto modo hay también grupos que se van disgregando y que van a dificultar en cierto modo que esto se produzca, ¿no? ¿Cómo ves esa división? Bueno, es evidente bueno, primero hay un mantra ahí en lo que has indicado que sí que me tienes que permitir que me atreva a corregir. Yo no creo que sea de ahora. Yo no creo que sea de ahora, y si analizas lo que ha sido, pues bueno, pues el Sí, mosaico de siglas que ha habido, pues desde a lo largo la de Segunda también, sí. República hasta el momento actual, creo bueno, pues que incluso ha habido momentos que había más siglas y todo. Pero más allá de la broma y del matiz, indicar que el problema no es que haya muchas formaciones políticas, ¿vale? Siempre y cuando esas formaciones políticas sean capaces de acordar de manera adecuada y que esa heterogeneidad pues, no se vea perjudicada, por ejemplo, en los ciclos electorales, ¿no? Lo que ocurre es que si todo el mundo va por separado, pues lógicamente las barreras de entrada operan y esto supone un daño enorme, como bien indicabas. Pero a mí no me preocupa la heterogeneidad, me preocupa que no haya la suficiente altura de miras para que haya democracia interna y que las diferentes formaciones políticas, que todo el mundo tiene derecho a pertenecer a la suya, pues no sean capaces de encontrar los espacios comunes que nos unen, que son infinitamente superiores a los que nos separan. Y claro, para que eso ocurra, la única manera y la única forma que a mí se me ocurre de resolver ese tipo de problemas es con espacios de participación democráticos. O sea, lo que no me gusta y nunca me ha gustado es que ya agentes adultas pues se nos quiere hacer, decía también, vuelvo a citar otra vez a mi abuela, comulgar con ruedas de molino, a lo mejor lo habéis oído alguna vez. Y claro, ese tipo de cosas tienen que ver con esa participación coartada que ahoga en este caso, la heterogeneidad, que yo creo que es muy positiva. A mí me parece que, vamos, en Andalucía, por ejemplo, pues desde los compañeros y compañeras andalucistas en el ámbito de la izquierda, pasando por descontado por mis compañeros y amigos anticapitalistas, por mi formación política, Izquierda Unida en Andalucía, y por los compañeros y compañeras de Podemos, pues nadie tiene por qué renunciar a sus siglas. Ahora, nadie puede apropiarse de lo que es de todos. Y Adelante Andalucía, pues de todos, tiene que tener normas que permitan el que nadie maneje desde ninguno de los puntos que he dicho, ni tampoco desde mi propia organización, pues ese producto de unión de todos, pues en sus propias o a sus propios intereses. Y yo creo que la síntesis es perfectamente posible si nos olvidamos de los personalismos y de los intereses egoístas de cada una de las fuerzas políticas. Estuvimos y estuvisteis en Andalucía con un partido socialista que, en mi opinión, tenía muy poquitos aditamentos para ser considerado de izquierdas, que hizo cosas, que planteó cosas absolutamente, bueno, pues vergonzosas para la clase trabajadora, entre otras situaciones en la de la crisis pasada. Y estamos bien vacunados de eso. Ahora, también tenemos que ser conscientes que las bases del Partido Socialista Andaluz pues son muy parecidas a las bases del espacio de Unidas Podemos o de Adelante Andalucía. Son muy parecidas. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de, bueno, pues entre otras cosas, bueno, pues impedir que haya un gobierno como el que actualmente existe en Andalucía, pues que lo que podemos esperar de él pues es más privatizaciones, más recortes sociales y una peor actuación para los intereses generales. Por lo tanto, claro que debemos ser capaces de buscar los puntos de unión que permitan, de alguna manera, que haya
una posible alternativa. Seguramente no será la mía solo. La que a mí me gustaría, pues yo si solamente trato con los míos y solo con los míos, pues no discuto, pero la riqueza de esa izquierda heterogénea nos obliga a debatir, pero nos obliga a debatir sin esa parte de imposición que haga que, bueno, pues de alguna manera parezca que hay factores de la ecuación que sobran. Aquí no sobra nadie, ni en Andalucía tampoco. De hecho, nos falta gente para constituir mayorías que sean capaces de, bueno, pues de enfrentar a la derecha con garantías de éxito. Claro, pero cuando salen este tipo de cosas a la luz, pues evidentemente el electorado lo que percibe es una bronca política dentro de la izquierda tremenda, Sí, que sí, no está clara y que al final dice, bueno, tengo 4 papeletas y no sé a quién de ellos votar. Y al final lo que conseguimos, bueno, pues que las 3 derechas se unan y acaben con una. Entonces, bueno, sí, sí. Es la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros somos muy ricos en debate siempre. Sí, pero tiene fácil solución. O sea, contra lo que puede parecer, no digo que siempre lo arreglemos. De hecho, hemos tenido ejemplos suficientes de que no se ha arreglado en muchas ocasiones. Lo que estoy diciendo es que, bueno, pues que lo que uno no puede es no luchar para conseguir eso que estoy comentando. Y no pasa porque desaparezcan otras fuerzas políticas, que no sean la mía, por ejemplo, sino porque todas las fuerzas políticas se puedan encontrar con una cierta comodidad en una casa común. Y esa casa común no es el PSOE. Claro, no, también te lo digo porque, por ejemplo, aquí en Andalucía, a pesar de que adelante Teresa se ha ido, ¿no? De Unidas Podemos, se ha quedado con la marca adelante, que la estáis peleando precisamente de Izquierda Unida y de Unidas Podemos, porque eran los 2 partidos que también confluíais dentro de esa coalición. Ahora está surgiendo también más país Andalucía. Quiero decirte que se amplía más todavía, o sea, que al final vaya a tener que tener unos diálogos tan sesudos entre todos que a mí eso me preocupa desde el punto de vista que al final no vamos a ver una unidad de la izquierda que pueda ser capaz de alcanzar el poder y de alguna manera llevar las políticas. No pretendía decir a mí que no me preocupara. Claro que me preocupa. Lo que digo es que tiene solución. Hay ciertas cosas, como hablaba antes en lo relacionado a la economía, hay cosas que no tienen solución y esta concretamente que tú planteas y que pones encima de la mesa, la tiene. Tiene solución. Lo que ocurre es que, bueno, pues yo te digo, la forma más sencilla es que la gente, las bases, tengan la capacidad de participar y decidir, pues si va a ser candidato o candidata una persona que milita en un partido determinado o en otro, o ninguno de ellos. Y lo que suele ocurrir es que quienes piensan que pueden perder intentan evitar que esas decisiones las tomen las bases y para eso yo creo que fue un gran avance lo que nos trajo el 15M, entendiendo el sentido amplio como más participación pues de la gente normal, de la gente de la calle. ¿Y qué es lo que ocurre en ocasiones? Pues que hay determinados aparatos de partidos, de algunos partidos, que pretenden que ese tipo de cosas se resuelvan en mesas camillas. Y yo creo que eso no es lo adecuado, porque para enamorar y atraer a más gente, aunque no sea la mayoría de los votantes, a la participación política, pues ese tipo de conductas lo que hacen es espantarles o espantarlas. Y hay que intentar evitar ese tipo de situaciones. Y eso es posible de evitar. O sea, otra cosa es que se haga. O sea, si no se hace y la cosa acaba mal, pues será un fracaso, un nuevo fracaso. Pero fijaos, ni siquiera haciéndolo bien, y en las anteriores elecciones autonómicas, en diciembre hizo 2 años, en diciembre hará 2 años, perdón, de las elecciones andaluzas, la candidata a presidenta de la Junta de Andalucía, de Adelante Andalucía, no era de mi partido político. Y, sin embargo, pues me parece que Teresa Rodríguez pues, demostró sobradamente los motivos que nos hicieron apoyarla y auparla con ilusión desde otras formaciones políticas, ¿no? Bueno, pues yo lo mismo querría para el futuro, pero claro, para eso Adelante Andalucía no la puede patrimonializar nadie, ni Izquierda Unida solo, ni anticapitalistas por descontado, ni quedarse con la Marta, ni bueno, ese tipo de cosas. De todos es otra cosa. Y de todos quiere decir que decidan no solamente las personas que están sentadas en una mesa, bueno, pues de manera ¿no?
que los militantes, los simpatizantes de las diferentes organizaciones no tengan nada que decir, sobre todo si se cambia el rumbo. Entonces, a mí me parece fenomenal. Yo no entro en detalles de por qué, o pues, personas que puedan haber abandonado Podemos, vale, pero había un acuerdo entre Podemos, Primavera Andaluza, Izquierda Unida de Andalucía, y entonces, bueno, pues que ahora entra anticapitalistas, pues perfecto, maravilloso. Le digo, a mí no me sobra nadie. No me parece que estemos en condiciones de perder ni un brazo ni una pierna de nadie. Pero para que una cosa es que no sobre nadie y otra cosa es que se pueda también echar a gente que ya está, digamos, pues utilizando maniobras que yo creo que son innecesarias. Pues esperemos que, como dice, haya entendimiento Ojalá. Y de verdad los personalismos se dejen hablar. Que no haya actuaciones unilaterales por parte de nadie sería una forma de evitar que haya problemas. Pues, Carlos, ha sido un placer inmenso escucharte, atender a todas esas propuestas que haces, desde eso que podemos llamar salirse un poco del escenario que otros realmente pueden llevar a cabo, porque están muy bien esas propuestas más radicales, como a mí me gustan, y que sigas planteándolas. Muchísimas gracias por estar con nosotros con Tinta Roja y espero llamarte en alguna ocasión más para que nos sigas ilustrando. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí el programa de esta semana y el último de esta temporada, como dijimos al principio. Hemos llegado aquí, este es el 8º programa que hacemos, muy contentos por la repercusión que está teniendo y agradecido enormemente a todos los que nos estáis siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Para nosotros es una satisfacción muy grande poder seguir ofreciéndoles la actualidad y las opiniones de personalidades que consideramos importantes y que deben pasar su opinión por las redes y que se expanda para que se escuchen las distintas voces y las distintas opiniones. Con Tinta Roja ha supuesto para nosotros pues un avance en lo que significa para la productora Sound Record hacer este tipo de programación que no estamos habituados a hacer. Pero hemos decidido dar este paso y la verdad es que estamos bastante contentos, con lo cual vamos a hacer este parón de verano, pero volveremos en septiembre con las pilas cargadas y con muchos más personalidades que queremos entrevistar para que nos sigan aportando esa opinión fresca sobre la actualidad política. Nos vamos a despedir de este programa y de esta temporada y lo vamos a hacer como solemos hacer el final de estos últimos programas, con la editorial de Con Tinta Roja, con la editorial política que nosotros mismos pensamos. Así que lo dicho, les esperamos en septiembre. Esperemos que cuando volvamos sigan ustedes ahí y que este programa siga teniendo las mismas ganas y el mismo éxito que está teniendo hasta el momento. Les deseo que sean tremendamente felices y que pasen un buen verano. Que Pedro Sánchez no acuda a una misa convocada por la Conferencia Episcopal por las víctimas del coronavirus no debe ser noticia, porque en primer lugar la noticia sería que Pedro Sánchez estaba en una reunión con el primer ministro portugués António Costa para hacer frente común en Europa para la reconstrucción de los países europeos tras la COVID-19. Y en segundo lugar, porque la misa no es un acto oficial, que acuda quien se considere esa religión. No es algo convocado por el Estado. El homenaje a las víctimas será el 16 de julio y a ese sí irá el presidente. Pero claro, a la Iglesia en España se le sigue dando un peso mucho mayor del que tiene. La gran mayoría de los que fuimos bautizados cuando apenas nacimos no somos ni creyentes, ni vamos a misa, ni comulgamos con los pensamientos religiosos. Pero para la religión católica somos un número perfecto para decir que tienen millones de socios en su asociación religiosa, lo que le permite pedir subvenciones por el número de personas que le siguen, siendo totalmente falso. Ya es hora de que este país vaya despojándose de esos secuestros ideológicos y religiosos. Ya está bien. Nuestra Constitución lo dice. Somos un país aconfesional, por lo que cada uno elige la religión que más le guste o en la que tenga más creencia, o bien ninguna. De nuevo, me parece muy bien que el presidente no acuda. Y a todos los que critican esta ausencia decirles que me preocupa más
que el rey emérito haya cobrado comisiones y no pueda ser juzgado como cualquier español que hubiera hecho lo mismo. Para eso no hay justicia divina.